Vamos a grabarlo así después queda. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que teníamos previsto. En esta oportunidad se va a presentar desde el área de trayectorias académicas de la universidad. Acá está Fabio con nosotros, es el responsable del área, donde nos va a contar lo que se va a implementar para el año que viene con relación a las solicitudes de certificaciones de programa, carpetas de pases, que va a pasar a denominarse paquete académico seguramente en los próximos, para allá directamente cuando hablamos de paquete académico, vamos a hablar de todas esas cosas en sí. La idea, por supuesto, de esto es tener unos registros. Nosotros hoy, no, al menos en la parte central, las certificaciones de programas, como ustedes saben, hoy estamos utilizando una nube para poder firmar estas cosas, y no llevamos así un registro de, bueno, de algunas unidades académicas los tienen, ¿no? Pero nosotros en la central no lo tenemos, de cuántos se van, a dónde se van, el por qué se van, que eso es muy importante con lo que tiene que ver en realidad con la trayectoria del estudiante de la universidad, y nos interesa saber por qué básicamente que se está yendo de nuestra universidad. Em, no entrarían acá la parte de los graduados, ¿no? Porque si bien el graduado se va porque va a continuar afuera o lo demás, bueno, ya es una cuestión de graduado. Pero sí nos interesa mucho saber el estudiante que todavía tenemos y no termina con nosotros, ¿no? Esto es algo que fue encomendado por la Secretaría Académica de la universidad para estas cosas. Y bueno, y necesitamos tener datos, y para poder tener esos datos que sean equivalentes a todos, a toda la unidad académica. Y bueno, está Fabio que nos va a explicar qué es lo que se ha pensado para este tema. Fabio, cuando quieras. Bueno, buen día, ¿cómo están? Eh, Primero, no sé si puedo compartir, Santi. Si puedes ponerme para compartir porque armé como una pequeña presentación. Yo no voy a hacer como una capacitación, más bien voy a explicar algunas cosas de por No te qué preocupes. estamos mis trayectorias y algunas les voy a mostrar un poco cómo va a funcionar. Pero me armé un Power para guiarme en realidad en lo que quiero decir y no irme mucho del eje. Bien, dame un segundo. No Bueno, te encuentro para donde quien te no me hago conoce, soy confitrión. Pablo Benítez. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría Académica Central, en la parte de lo que sería Confitrión. trayectorias académicas, que es un área que estamos desarrollando, bastante incipiente, arrancamos este año. Eh, Así que bueno, eso para quien no me conoce. Fabio, ¿estás logueado como Fabio? ¿Por qué no te veo? Estoy como, sí, creo que como Fabi. Ah, no, Un tenés un puntito puntito. Claro, nomás se ve. con razón No, no te justo iba a llega. preguntar quién era el que tenía un punto. ¿Quién era el del Lo punto? cambiamos, ya lo Bien, cambiamos. ahí está. Claro, no te encontraba. Digo, ¿cómo te hago Mira, confitrión? Ahí está, punto. mirá vos, claro. Lo había cambiado antes que entré, lo que pasa que después se me colgó la computadora, tuve que reiniciar todo, así que me perdí, de hecho hay una parte de la exposición de ustedes. Bueno, como les decía, voy a ir comentando algunas cosas de cómo, de por qué llegamos nosotros desde trayectorias académicas en realidad a este tema, ¿no? Esa sería un poco la intención de lo que voy a explicar y les voy a mostrar básicamente cómo es la intención de que funcione esta propuesta, que tiene que ver con unificar en toda la universidad la solicitud de certificación de programas, así lo conocemos, pero la idea es que sea denominado distinto, de certificación de documentación académica, porque tiene que ver con no solo los programas, sino que en ese expediente se certifican, bueno, planes de estudios, rendimiento académico, ¿no? O sea, el expediente incluye otras documentaciones. eh, pero sería, nosotros, para quienes no saben, el área de trayectorias académicas, que es un poco lo que puse ahí, a lo que nos dedicamos en realidad es a acompañar a los estudiantes en sus trayectorias, en los tres tramos que decimos nosotros, que es el inicial, el intermedio y el final, y que tiene que ver con esto que en general lo conocemos como orientación, ingreso y permanencia. De hecho, muchas unidades académicas tienen esas áreas. Son áreas muy heterogéneas, en algunas hay autoridades, en otras hay solo docentes, y en otras hay no docentes y también estudiantes. Eh, Eso es lo que empezamos a coordinar desde acá, desde Central, en este año, y empezamos a tomar algunos temas
que necesitábamos, digamos, principalmente en relación a contar con los instrumentos para sostener algunas políticas. Las políticas que yo ahí pongo, ¿no? En general se conocen como retención, que es una palabra que a nosotros no nos gusta. Eh, no pretendemos ser dique de retención de nada, sino en tal caso acompañar ese recorrido que va haciendo el estudiante por las carreras, ¿no? Eh, Eso sería lo que, digamos, la función básicamente explicada de esta área. Eh, en general, cuando hablamos de la deserción, palabra que tampoco nos gusta, eh, porque en tal caso lo que sí identificamos son distintos movimientos en las trayectorias, y en tal caso hay impases o abandono de determinados proyectos, pero bueno, no somos un ejército, por lo tanto no hablamos de deserción. Eh, Identificamos, digo, algunos grupos de estudiantes que ustedes los manejan, los conocen, porque en las áreas que ustedes están se encuentran con ellos y ellas, que tiene que ver con los condicionales, los programas de mayores de 25, contexto de cierre, bueno. En particular, con este trámite, lo que se identifica sería una población que es el que cambia de carrera o que cambia de institución, para decirlo básicamente, ¿no? Que es el que va a pedir certificar el tránsito que tuvo por alguna carrera para solicitar equivalencias o en la nueva carrera o en la nueva institución. Eh, por eso nosotros llegamos en realidad a este trámite, que en general es un trámite que se tiene como muy administrativo, pero que contiene toda una información que es muy valiosa para la universidad y en particular para el área nuestra. No sé, Santi, si vos podés ir admitiendo, si no, yo acá admito. Eh, Digo, Perdón, por no, eso, no te escuché la última parte. no, digo que porque aparecen solicitudes, entonces la No, no, sí, admití. sí, no te preocupes. Bueno. Eh, Bueno, decía esto, ¿no? O sea, nosotros llegamos en realidad a pensar en este trámite a partir de la información que puede derivar de él, ¿no? Eh, que tiene que ver con esto que les contaba. ¿Qué movimientos se identifican en estos trámites? Bueno, el que cambia de carrera o va a cursar una carrera en paralelo, el que va a cambiar de institución, sea dentro del país, o sea en el exterior, sea privada, sea pública. En el caso de las personas graduadas, si van a comenzar una nueva carrera. Eh, O después habrá una parte que puede solicitar la certificación para en un futuro hacer otra cosa, ¿no? Después acá en estos movimientos que yo puse ahí sintéticamente se dan todas las combinaciones, ¿no? O sea, el que cambia de carrera y cambia de institución, el que cambia de carrera pero sigue en Comahue, el que se va a otra institución a cursar la misma carrera que estaba cursando en Comahue, que sería como un estudiante o una estudiante que nos interesa particularmente conocer. Eh, Y cuando empezamos a abordar todo este tema, nos encontramos con que la información que tenemos sintéticamente es un poco lo que pongo acá en esta filmina, ¿no? O sea, las personas que están en los departamentos de alumnos, en la tarea, en las direcciones, trabajando este tema, que conversan con esos estudiantes que vienen a hacer la solicitud, nos arrojaban desde las áreas que están en las unidades académicas algunos datos, ¿no? Algunos comentarios, algunas cuestiones que iban registrando. Los mismos estudiantes que van comentando el por qué se van, eh, pero ¿qué pasa? Que toda esta información va generando como muchos supuestos porque no está sistematizada. Entonces, qué sé yo, les digo cosas que seguramente ustedes o las piensan o las deben haber escuchado, eh, como por ejemplo, en algunas unidades académicas los estudiantes siguen las mismas carreras en las universidades privadas, ¿no? Entonces, de tal carrera se están yendo a la siglo XXI, a la UFLO, ¿no? Y ahí hay como todo un supuesto de movimiento dentro del estudiantado, de movimiento de esas trayectorias, de una elección del estudiantado, y se van generando como asociaciones, ¿no? O sea, se van al privado porque tiene franjas horarias, se van al privado por los paros docentes, se van al privado, bueno, ¿no? Y se empieza a generar todo un análisis y una posición respecto a qué pasa con ese estudiante, cuando en realidad quisimos sacar estadísticamente cómo era ese movimiento y no lo tenemos, ¿sí? No hay forma de acceder a un dato estadístico más objetivo, eh,
de eso que nosotros sostenemos como supuestos, ¿no? Eh, por eso ahí lo que necesitamos justamente es esto, generar datos cuantitativos en principio que tengan una calidad suficiente que te permitan hacer un análisis estadístico y a la vez identificados determinados grupos, poder ir a hacer una indagación más seria, cualitativa, con entrevistas, con otro tipo de instrumentos que nos permitan profundizar en ese análisis, ¿no? Esa es un poco la necesidad bueno, conversamos obviamente con la secretaria académica y con Santiago y empezamos a pensar en esta posibilidad de intervenir distinto en el trámite. ¿Qué nos interesa a nosotros como área y que justifica el por qué surge esta propuesta? Es esto que vengo contando un poco, pero tiene que ver con identificar centralmente esas dos poblaciones, los que cambian de carrera, sea que siguen en Comahue o sea que se van a otra universidad, y las que cambian de institución, sea que continúen en la misma carrera o sea que cambien de carrera también, ¿no? Después hay otras áreas que van a seguramente requerir esta información, con algunas de estas áreas ya empezamos a conversar, eh, por ejemplo, el Observatorio de Personas Graduadas, porque este trámite lo requieren estudiantes que están actualmente en las carreras o que se están yendo, y personas graduadas que van a presentar solicitud de equivalencia en otras carreras. Y eso no es un dato menor para los observatorios de graduados, y lo que queremos ver es cuál es el movimiento que va ocurriendo en las personas que se reciben en nuestras carreras, hacia dónde se van orientando en su formación y demás, ¿no? Lo mismo con la DOIE, que fue con una de las áreas que estuvimos conversando el otro día, eh, porque trabaja la orientación vocacional y la reorientación vocacional. Y es importante poder detectar las razones por las que los estudiantes están cambiando a veces de las carreras, como para tener eh, un mejor abordaje de esa reorientación, ¿no? Bien, sobre lo mismo, ¿no? Pero esta es un poco la razón por la que queremos disponer de toda esta información, que es en realidad qué motivaciones hay de fondo en la decisión que toma el estudiante de irse de la facultad, de irse de la universidad, de cambiar de carrera o de continuar esa carrera en otro lado. Y ahí vamos a trabajar sobre estas dimensiones que están puestas ahí. Eh, lo de la afiliación y pertenencia tiene que ver con, sobre todo, el primer año, o sea, con las causales que tienen que ver con desmotivarse o pensar que uno no pertenece a la universidad, ¿no? Como que esto no es para mí, bueno, esas ideas con qué cosas tuvieron que ver, con qué elementos. La segunda dimensión tiene que más que ver con esto que dice ahí, ¿no? Lo familiar, el traslado de una ciudad a otra, el irse a vivir a otro lugar, cuestiones económicas. Después hay toda una parte que vamos a indagar respecto a las prácticas tecnológicas, la docencia y también las habilidades del estudiante, tanto para la lectura, lo que sería la alfabetización en el nivel superior, ¿no? Eh, y la última dimensión es lo que tiene que ver con el funcionamiento institucional y administrativo. Ahí toca, digamos, nuestras tareas como no docentes, pero también toca esto de las franjas horarias, por ejemplo, ¿no? El entrar o no entrar en un aula, el tener o no tener una silla donde sentarse, bueno, otros aspectos que hacen también a veces a decidir ir a estudiarse a otro lado. Eh, bien. Eh, Ahí hay una mano levantada. Si quieren, termino un poquito con esto que no me voy a extender mucho más y ahí hacemos la ronda de preguntas. Bueno, ¿para qué queremos contar con esta información? Primero, para conocer científicamente, digamos, cuál es ese movimiento en las trayectorias. O sea, romper con las ideas que tenemos, que son un poco de construcción de pasillo, un poco de supuesto, un poco de lo que vamos escuchando, pero que eso no está sistematizado, no está estudiado, no está analizado y necesitamos analizarlo para confirmarlo o para refutarlo, ¿no? O sea, nadie dice que eso esté mal, que el supuesto esté mal. Puede estar muy bien, pero tenemos que tener datos objetivos y análisis más profundos para poder, digamos, sostener después una justificación o una fundamentación de toda una política que vamos a desarrollar. Eh, Obviamente, para poder asistir o abordar esas situaciones,
que viven los estudiantes y las estudiantes y que podamos en tal caso revertirlas, lo cual va a implicar modificar prácticas docentes, modificar prácticas institucionales y demás. Obviamente el eje nuestro es mejorar las políticas que vamos a tener respecto al acompañamiento. eh, y después hay un tema, bueno, ahí recién Lucas preguntaba el tema del Wichí. Nosotros este año empezamos a trabajar con indicadores. El Wichí es un sistema muy, muy interesante. eh, pero tiene una dificultad que es un poco por la misma razón que generamos este formulario, que que depende de los datos que están cargados en el sistema y de la calidad de ese dato cargado en el sistema, ¿no? Eh, entonces, la información a veces que arroja no es de calidad, digamos, hay que depurarla, hay que filtrarla, hay que analizarla, hay que pasarla por varios matices como para ir viendo qué tan real es el dato que nos está dando. Sobre todo porque el Wichí, como toma datos de distintos sistemas, eh, cuando uno trabaja sobre el Sioux guaraní, sobre los datos que toma del Sioux guaraní, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el Sioux guaraní, digamos, el dato va cambiando en función de cómo avance el año, entonces el estudiante puede aprobar, desaprobar, quedar afuera, quedar ausente, es decir, hay todo un movimiento ahí administrativo que no es que el guaraní te dice lo que pasó en marzo queda estático en marzo, ¿no? Un estudiante condicional en marzo, la cantidad que tenemos de condicionales no es la misma que en agosto. Bueno, por lo tanto, ahí hay todo un movimiento que hay que ir analizándolo. Es muy interesante para analizar el movimiento, pero hay que conocer muy bien cómo es ese dato que se está arrojando. Cuando se trabaja sobre los módulos, digamos, de Araucano, eh, ya tiene toda una cantidad de filtros hechos, pero se trabaja con información del año anterior. Por lo tanto, para intervenir sobre la población actual o sobre el movimiento que está ocurriendo en el año, eh, bueno, no nos sirve demasiado. Así que ahí estamos trabajando con esa, digamos, como analizando la calidad del dato. En eso va a intervenir obviamente planeamiento, que va a trabajar toda la parte de estadística. Además porque, bueno, capaz que algunos de ustedes estuvieron en las jornadas que hicimos ahora en noviembre, ahí se hizo un taller sobre este tema. Eh, pero bueno, necesitamos generar un tablero de indicadores, particularmente en académica, y ese tablero de indicadores tiene todo un trabajo mucho más complejo que solo extraer información del Wiki. De cualquier manera, dicha todas estas salvedades, estamos trabajando con académica, creo que va a salir ahora en diciembre, una disposición en la que se establece cómo solicitar los usuarios de Wiki y quiénes van a ser los responsables de generar esos reportes, digamos, con los que van a contar las unidades académicas. ¿Esto por qué? Porque además nos sirve en realidad que se empiece a usar el sistema también para que las unidades académicas nos vayan, desde su propia experiencia, tirando información. O sea, este reporte me sirvió, esto no, esto de acá puedo sacar tal cosa. Bueno, y hacer un trabajo más colectivo, digamos, ¿no? Bueno, después igual si no respondí a la pregunta de Luca, después la retomamos. Eh, bueno, por lo tanto, ahí está puesto el objetivo, digamos, sintéticamente, de por qué un formulario único de solicitud de certificación de programas, que tiene que ver con esto, disponer de la información para realizar los trámites de certificación de documentación académica, es decir, eso es lo que necesitan los departamentos de alumnos y las direcciones para hacer el trámite en particular, y a la vez la información sobre esas modificaciones en las trayectorias que permitan producir análisis más certeros, objetivos, identificar grupos, realizar indagaciones cualitativas mejor orientadas, sistematizar y producir políticas de acompañamiento a las trayectorias académicas que sean mejores a las que tenemos hoy, ¿no? La distribución de la información de ese formulario único va a ser que los departamentos de alumnos o direcciones académicas que estén dedicadas al tema de la certificación dispongan de los datos básicos que necesitan para poder realizar el trámite, porque nuestra intervención como trayectorias no modifica en nada que el estudiante puede solicitar la certificación y que se la den, digamos, ¿no? Eso no, nosotros ahí no vamos a intervenir. Incluso aunque tengamos entrevistas con ese estudiante, incluso aunque el estudiante después decida seguir estudiando en esta universidad o no, el trámite va por su curso, digamos, y hay que dárselo.
Eh, Así que quienes se dedican a hacer ese trámite van a disponer de toda la información que en general ingresaba a las áreas a través de una nota. Bueno, la van a tener igual a través del formulario. Y las áreas que estamos trabajando, las trayectorias académicas, vamos a disponer de toda la otra información. Obviamente el dato del estudiante, la carrera y demás, pero vamos a disponer de la información de por qué está tomando la decisión de cambiarse de carrera o de universidad. Y ahí puse, bueno, las otras áreas, como les decía recién, ¿no? O sea, la DOIE dispondrá de la información específica para su trabajo, si los observatorios de grabados lo solicitan, tendrán la información de qué carreras están empezando a estudiar, quienes se graduaron y están pidiendo certificación para arrancar otra carrera. ¿Cómo funciona? Muy básicamente sería, tiene medio la misma lógica que los sistemas guaraní, ¿no? En el sentido del uso del acceso a la información. El formulario es un formulario de Google, lo charlamos esto con la DTI de poder hacer este formulario vía algún sistema SIU, pero bueno, implicaba todo un laburo y una programación que para lo básico, vamos a decir, de lo que se requiere a nivel informático, no valía la pena hacerlo vía un SIU. Veremos en un futuro si se incorpora o no, o si se hace otro sistema o no, pero en principio va a ser este. Eh, Va a haber una base única de ese formulario que van a tener todas las unidades académicas. Eh, Va a haber una base de datos única a la que solo van a acceder quienes gestionan el formulario. Y después cada unidad académica y cada área de esa unidad académica va a acceder, como cualquier formulario, como cualquier, digamos, tabla de sheets, va a acceder los departamentos de alumnos y direcciones para la certificación a esa información que les decía, vía un link, y las áreas de trayectorias académicas vía otro link a los datos de su unidad académica respecto a ese movimiento de estudiantes. Eh, Cada unidad académica accede solo a la información de su unidad académica. Eh, Bien, bueno, esto de lo que les decía recién, ¿no? Va a haber un link, los departamentos de alumnos o quienes hagan el trámite concreto de la certificación de la documentación académica van a disponer de estos datos, la carrera, los datos del estudiante, los datos del contacto, si es estudiante o si es una persona graduada, a qué institución va a dirigir el trámite y bueno, si pide la baja o no en Comahue, ¿no? Eh, Las áreas de trayectorias académicas, como le dije, acceden a las otras informaciones que tienen que ver más con las motivaciones, con los por qué. Y esto último que les digo es más para también tener la perspectiva de hacia dónde queremos ir avanzando, que tiene que ver con, nosotros estamos trabajando también con la DTI, este año ya lo tenemos casi terminado y estamos empezando a hacer las primeras pruebas con algunas unidades académicas de un sistema para presentar, evaluar y aprobar los programas de las asignaturas. Eh, Va a haber un modelo también único de programa, o sea, se va a exportar en PDF, en un PDF que va a tener toda una estructura igual para todas las unidades académicas, con una portada con los mismos temas y demás. La única variación va a ser entre las carreras que acreditan y las que no. Eh, y eso se va a hacer todo por sistema Mocoví, ¿sí? Entonces el docente va a ingresar, cargar el programa por Mocoví, la Secretaría Académica y los departamentos van a evaluar ese programa por Mocoví, lo van a aprobar o lo van a mandar a revisión por Mocoví. Cuando ese proceso termina, ese procedimiento termina, se exporta en un PDF, con lo cual se les va a proponer a las unidades académicas empezar a trabajar en los repositorios de programas, muchos ya la tienen, pero repositorios que sean de acceso público, no solo para la administración, sino de acceso público, de esos PDF que van a estar en el Mocovi, ¿sí? Eh, y a la vez, si pudiese en un futuro integrar estos trámites a Sudoku, que bueno, un poco de lo que ustedes vienen laburando, y pensando en la perspectiva nacional que está planteando el SIU respecto a la integración de sistemas y a la integración de las universidades para digamos, circular la documentación en forma digital, nos permitiría hacer todo el trámite en formato digital y eliminar el papel. Para esto además tienen que darse otras condiciones como firma digital y demás, que bueno, a medida que se avance se podrá ir aplicando. Pero un poco esta es la perspectiva, digo, para también no solo entender por qué queremos hacer este formulario,
sino también a dónde nos queremos orientar con esto que estamos proponiendo. Eh, bueno, dejo de compartir esto. Preguntas sobre esto y ahí les muestro en concreto también los sheets, digamos, igual es muy básico, pero para que lo vean, ¿no? ¿Hay alguna consulta sobre todo esto que dije? Adriana había levantado la mano. Adri de Medicina. Sí, hola Fabio, ¿cómo estás? No, la pregunta la respondiste vos en realidad en el transcurso de tu elocución. Yo te quería preguntar si nos ibas a mandar toda la información que necesitabas para que nosotros lo pudiéramos incluir en nuestro formulario donde los chicos piden la certificación de programa. Pero ya vi que van a implementar un formulario único para todos, entonces era eso. Claro, la intención sería que en vez de cada unidad académica igual lo maneja distinta, ¿no? Hay unidades académicas que cargan en la web una nota modelo que el estudiante completa y otros que les mandan por mail y les piden que manden la documentación. Bueno, en este caso sería enviar el link del formulario, ¿no? Entonces el estudiante completa el formulario y ustedes accederían vía un link que tienen solo ustedes, que sería la tabla donde automáticamente va apareciendo los pedidos. Los pedidos se van a organizar en ese sheet, a ver si lo puedo compartir. Igual solo hay cargado una línea porque lo pusimos a prueba. Bueno, hay que decir acá que en planeamiento tengo un compañero con mucho conocimiento en informática que nos ayudó también a armar todas estas tablas. Eh, Decía esto, ¿no? Digo, bueno, este es el formulario. Díganme si ustedes van viendo ahí cambio de pestaña, ustedes lo ven, ¿no? El cambio de pestaña. Sí, se ve. Bien. Esta es toda la base de datos general que va a tener toda la información que tira el formulario. El formulario tiene bastante, como se dice, información. Obviamente el estudiante, según lo que va respondiendo, se va moviendo entre una pregunta a otra, según lo que responde, ¿no? Entonces, pero bueno, esta va a ser la base general y después cada unidad académica va a entrar, supongamos, este es el departamento de alumnos de fascias, va a tener organizado por fecha de pedido, entonces la unidad académica que trabaje las certificaciones académicas por periodos, va a poder filtrar el periodo en que fue solicitada esa certificación y tramitar solo quienes entraban en ese periodo, ¿no? Porque acá el formulario al quedar abierto, probablemente cualquier estudiante puede ir pidiendo, pero va a quedar marcado en qué fecha lo pide. Y acá está toda la información necesaria para poder generar el expediente, digamos, ¿no? El trámite, eh, con los datos que les decía recién. Las áreas de trayectorias académicas van a acceder a un sheet similar, solo que van a tener la información del estudiante, más en la última parte van a tener acá todas las dimensiones que les dije que se van trabajando con las respuestas que el estudiante va dando, ¿sí? Eh, entonces, si yo decido cambiarme de carrera porque trabajo y no tengo franja horaria, eso obviamente está todo tabulado, no son textos abiertos, son todas tabulaciones, eh, va a salir acá. Este formulario lo que nos va a arrojar principalmente es dato cuantitativo, pero es muy importante para las áreas porque a partir de ese dato cuantitativo nosotros podemos identificar algún grupo o alguna población y poder llamar al estudiante y hacer las consultas. Lucas. No, sí, yo te quería preguntar con respecto a lo del Mocoví que comentaste que está muy interesante eso. No me quedó bien claro con respecto a eso, se subiría en ese formato único de PDF en el Mocoví, todas las unidades académicas lo suben y también ahí está contemplado el tema de la disposición de la autoridad de turno de ese departamento académico para subirlo, ¿o cómo es esa parte? Es así. Primero una aclaración. El formulario para la solicitud de certificación de documentación académica, lo que conocemos por certificación de programa, va por un lado. Yo les junté todos los temas como una idea de dónde se van a integrar, pero va por un lado. Por otro lado va la entrega de programas que hace el docente para su asignatura. El docente va a ingresar al Mocoví con un usuario, eh, y va a tener una solapa donde le va a aparecer programa de la asignatura, él clique ahí, le van a aparecer todas las asignaturas en las que está a cargo, porque esto lo hace solo el docente a cargo de la asignatura,
le van a aparecer las asignaturas a cargo en las carreras que preste servicio, en la facultad y demás, y va a tener que ir cargando los programas ahí. La carga le va a aparecer por un formulario preestablecido. Entonces, toda la información, por ejemplo, de plan de estudio, se la carga automáticamente porque la toma el sistema automático. Y lo que el docente va completando son como recuadros, plantillas, donde carga las unidades, digamos, las unidades, temáticas, la bibliografía y demás. Todo eso lo va a ver después. Cuando él lo envía, digamos, ya está, cargué todo, envío, lo ve el secretario, la secretaría académica y la dirección del departamento a la que pertenece esa asignatura. Esas dos áreas tienen que revisar y la secretaría académica definirá si lo aprueba o lo manda de nuevo a que lo corrija, digamos. Si lo aprueba, aparece directamente exportado como PDF. O sea, queda cargado en el sistema, no exportado, perdón. Queda cargado en el sistema como PDF. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos exportar después. ¿Entiendes? Lo podemos portar, lo podemos dejar ahí en el Mocoví. La idea es que todos esos PDF después se carguen en algún repositorio que sea público, ¿no? O sea, que cualquier estudiante que necesite un programa pueda entrar, buscar el programa del año de la materia que corresponde y bajarlo. Pero ya no sería un trámite en papel, ya sería todo digital. ¿Se entiende? Fantástico. Y la autoridad, digamos, que da el ok del programa es la secretaria académica. Es la secretaría O académica. secretario. Perfecto. Gracias. Fabio, Sí, yo, Valeria, te hago Valeria. una consulta. Vos sabés que por ahí nosotros en la planilla, nosotros por lo general tomamos a través del correo electrónico la solicitud del estudiante. Ujú. Por ahí hay algunos estudiantes que por ahí son graduados o que se van a alguna facultad y no quieren todos los programas que tienen aprobados. Por ahí se podría o está especificado en algún lado qué materias son las que quieren solicitar, No, no está especificado. Se porque por puede, ahí estaría bueno porque eh, por lo general no todos, o sea, hay gran mayoría que pide todos los programas que tienen aprobados. Pero hay algunos que ponele, se van de la licenciatura a la Facultad de Economía y piden todo lo que es estadística, economía, claro, que administración. saben que van a reconocer en la otra carrera. Claro. Y nos evita por ahí buscar programas que no, generalmente cuesta acceder. Ujú. Sí, se podría ver la manera de ponerlo. Tal vez se puede quizás dar una condición, ¿no? Si querés todas las materias acreditadas o solo algunas, entonces uno después se comunica con el estudiante y le dice, bueno, ¿qué materias querés? Eh, Porque preestablecer que cargue todas las materias que quiere de una carrera, en el formulario va a ser complejo, pero tal vez sí que avise que no quiere todas las asignaturas y entonces ahí el departamento se comunica y consulta. Eso podría ser. Genial. Sí, no, lo seguimos haciendo, si no, manual. Listo, gracias. Yo, yo quería hacer una consulta, no sé cómo levantar la mano. Sí. Eh, en realidad son dos. Una, en, en relación a lo que decía Vale, nosotros en la Facultad de Economía directamente incluimos todos los programas, porque nos ha sucedido que los chicos piden lo que ellos creen que se les puede llegar a reconocer y después en la institución les vuelven a pedir los programas. Entonces, por default, va la certificación completa. Y la otra consulta era respecto a los programas anteriores. Nosotros, para las certificaciones de programas, usamos el programa del año en el que el alumno pide el examen, 2 años anteriores y un año hacia adelante. O sea que lo del Mocoví, que se va a implementar a partir de 2025, digamos, a nosotros no nos sería de tanta utilidad. ¿Hay alguna forma de poner esos programas en repositorio? Los programas que ya tenemos escaneados, que ya tenemos, con los que venimos trabajando. Sí, el repositorio va a depender de cómo lo arme en principio cada unidad académica. Por eso les decía que esa es Bien, como hacia donde queremos ir. El formulario, efectivamente, a partir de que se empiece a aplicar el año que viene, va a trabajarse con los programas viejos, en realidad, que tenemos, ¿no? Las unidades académicas los tienen escaneados, genial, pero después yo sé que hay muchas unidades académicas que lo tienen todavía en papel y demás, y que hay que escanear, y bueno. Eh, por lo tanto, lo que en realidad, en principio, el departamento va a tener que hacer es
tomar la información del formulario respecto a quién solicita y el expediente armarlo como siempre, digamos, ¿no? O sea, ahí hay que ir a buscar los Claro, programas, no todo como se venía haciendo. ¿Me explico? y, y- No sé si ibas a sí, esa y pregunta. iba a eso. Y después nosotros venimos trabajando empezar con un Excel en el que ponemos, digamos, toda la información del alumno, la carrera, pero sobre todo hacemos bastante hincapié en por eso insistimos tanto en el tema de hacer la certificación completa, porque para nosotros es importante la información de la cantidad de materias con las que se va. Porque no es lo mismo un alumno que se va con 5 materias aprobadas que uno que se va con 32. Ujú. Entonces, quería saber si se incluye también en el formulario la cantidad de materias con las que el alumno pide la certificación. No, no se incluyó en realidad porque toda esa información nosotros la tenemos en el SIU Guaraní. O sea, otra cosa que como tendencia general venimos tratando de hacer es eh, no cargar los formularios, las consultas de información que en realidad, digo, no solo por este trámite, digo, nos pasa, por ejemplo, en otras, ahora estamos trabajando con becados, por ejemplo, con situaciones particulares con becados que se dieron de baja, y en realidad no cargamos de consultas ahí que ya las podemos nosotros sacar por sistema. O sea, yo la cantidad de materias que el estudiante aprobó o que tiene acreditadas, la tengo en el CIU Guaraní. Es decir, yo con el legajo del estudiante, el DNI o el nombre, accedo al Guaraní o al rendimiento académico y de ahí ya tengo cuáles son las materias que le corresponden, el año y demás. Entonces, no preguntarle al estudiante algo que nosotros en realidad ya lo disponemos como universidad. Perfecto. Bien, no, yo para aspectos, digamos, de información, o sea, para mí es estadísticamente relevante. Más que nada por la cantidad de materias que se la reconocen después en Sí, cualquier por institución. cuestión propia, digamos, Eh, del departamento. claro, pero bueno, era eso nada más. Gracias. Juan estaba con alguna pregunta. Hola Fabio, hola, buen día a todos. No. Bueno, mi consulta va por dos partes, ¿no? Primero pido disculpas si por ahí digo algo que ya lo charlaron porque justo tuve que atender un llamado telefónico y estuve un rato desconectado. Pero nosotros acá en el curso tenemos desarrollado un gestor de programas, ¿sí? Que funciona ya hace varios años eh, y que la verdad es para nosotros es muy útil porque en ese gestor se carga el programa ya no se sube un PDF, sino que directamente se carga en ese gestor y el mismo gestor te genera un PDF Ujú, con toda esa información, ¿sí? Además tiene establecidos circuitos de controles, por ejemplo, el docente lo carga. Después va a la dirección de departamento, después pasa por dirección de administración académica, después va a secretaría académica y termina en biblioteca. Ese es todo el circuito que tiene ese gestor. Por lo que estaba escuchando, y si se sube en Mocovi, a nosotros ese gestor nos queda, ya no nos sirve más, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque está pensado diferente. Entiendo la lógica de que Mocovi es un programa que se usa en toda la universidad y entiendo esa parte. Pero bueno, también lo que por ahí más me preocupa, no tanto lo operativo, sino que a nosotros como experiencia nos queda de todo esto es que cuesta muchísimo que los directores de departamentos pongan a evaluar realmente los programas y también nos cuesta muchísimo, o no, en realidad nos cuesta, o lo que vemos en realidad es que hay muchos desconocimientos de las normativas, incluso hasta de las ordenanzas, o no se hace un análisis puntilloso, por dar un ejemplo, de los contenidos mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Hay profesores, docentes que ponen contenidos que no están en el plan de estudios y esa situación las venimos a salvar los administrativos, ¿no? Que por ahí somos de mirar esas cosas. De la forma que está pensado, ese tipo de control normativo que le llamamos nosotros ya no se harían, ¿sí? Nosotros dividimos el control de los programas de dos tipos. Uno, el control disciplinar, ¿sí? Porque acá en curso tenemos varias disciplinas, al hacer un complejo universitario.
y otro el control normativo. Entonces el control normativo ya no se haría, ¿no? Eh, entonces me generan esas dos consultas, ¿no? Entonces el gestor nuestro ya no serviría más y los administrativos tampoco intervendríamos en la evaluación de esos programas, lo cual me genera una preocupación importante. Por otro lado, nos quita un peso de encima, ¿no? Porque el volumen de programas que nosotros manejamos acá en Cursa son muchos, porque son muchos planes de estudios y son muchas carreras las que tenemos. Eh, pero más allá de que nos quite un peso de encima, también me preocupa qué es lo que nosotros enviamos a otras instituciones, porque ese programa después va a viajar con un certificado afuera de la Universidad del Comahue y bueno, ahí también por ahí lo que más preocupa es cómo se envía, qué información vamos a dar en el curso y si realmente se condice el plan de estudio con el gestor del programa. Bueno, esas son por ahí mis preocupaciones con Sí. respecto a... Eh, Primero yo hago una aclaración. Digo porque tal vez, no sé, fue un error. A mí me parece que está bueno pensar las cosas de manera integral, ¿no? En realidad lo que ahora avanza el año que viene es el formulario de solicitud de certificación de documentación académica, ¿sí? Esto que yo les dije, de los programas, del repositorio y demás, tiene que ver con cómo nosotros venimos pensando integralmente todo, pero no arranca ya el año que viene. Lo de programas en particular que me preguntás vos, Juan, sí los empezamos a probar, ¿sí? O sea, estamos haciendo las pruebas de empezar a cargar carreras con los programas y ver cómo funciona. Y ahí algunas cosas. Primero una cosa que no dije, porque en realidad no era el tema, no quería ahondar en lo del programa, es que nosotros en realidad tomamos, cuando arrancó todo esto, arranca por una preocupación planteada en el Consejo Académico a principio de año, y ahí tomamos dos formularios, y chusmeamos, digamos, ¿no? Sacamos idea de dos formularios, el del CRUB y el del CURSA, de cómo hacían la solicitud de los programas, ¿no? Y eso, en realidad, la intención era generalizarlo en la universidad, y cuando se avanzó en discutir eso, se apareció esta propuesta de integrarlo al MOCOBI para que quede integrado a los sistemas SIU, y además porque eso después, con esto que les decía antes, el ecosistema y demás que ustedes deben conocer, de cómo lo están pensando nacionalmente, se podía integrar, ¿no? Todo. Por eso queda ya dentro del MOCOBI. Eh, y además porque es la manera más directa de que el docente pueda cargar el programa de forma digital. Eh, Yo tengo la misma preocupación que vos respecto a quienes revisen y quienes miran los programas. Ahora, acá hay un tema que es que la Secretaría Académica interviene con su usuario para aprobar o mandar a revisar el programa, más que hacer si el manda a revisión tiene que observar cuáles son los errores. Y si lo manda a aprobación, obviamente la firma igual en papel estaba, pero digo, ahí hay un usuario, hay un registro y demás que queda. El director en realidad lo tendría que mirar y revisar. No tiene en el sistema la posibilidad de aprobar el programa, ¿sí? Eh, Digo esto porque cambia un poco el rol, ¿no? O sea, lo tiene que mirar y tiene la posibilidad, pero bueno, viste que antes cuando iba en papel el expediente le llegaba, digamos, por decirlo de alguna manera, al escritorio del director. Eso acá queda como más difuso. Así que es algo que en tal caso se puede ir revisando. ¿Qué pasa? Que todo lo que es contenidos mínimos, año en que depende la carrera, número del plan de estudio, todo eso es automático desde el sistema. Es decir, que si el departamento de alumno cargó bien el número de plan, si los contenidos mínimos están bien cargados en el sistema, si las materias y los años a los que corresponden y demás están bien cargados, el docente todo eso no lo toca. Eso se carga automáticamente. Por lo tanto, ahí hay una serie de controles que en realidad están hechos previos, ¿sí? A que el docente ingrese. El docente solo carga las unidades temáticas, los objetivos que la cátedra está planteando para el estudiante, la relación para los que lo acreditan, la relación entre los contenidos de esa asignatura y las competencias. Las competencias están también precargadas, eso lo estuvimos trabajando también con Anabela Carián, y está todo precargado, entonces el docente solo va haciendo la relación de alto, medio, bajo, digamos, entre la competencia y el contenido. Eh, Carga la bibliografía, ¿sí? La bibliografía, de hecho, por como está planteada en la plantilla, sale por normas APA directamente en el PDF, entonces te da los casilleros donde cargar y te lo ejecuta directamente con normas APA. Es decir, hay toda una cantidad de controles que ya van a estar preestablecidos en el sistema, ¿sí? Eh,
Por lo tanto, digo, ahí hay que, en tal caso, nosotros tendríamos que ir haciendo en las pruebas que hagamos y todo eso, el chequeo ese, ¿no? O sea, que nos va a exigir, si querés, a nosotros como administrativos, toda la revisión de la carga de información. Eh, ¿Y qué más me habéis dicho? Ah, y respecto al docente y a los directores, lo que se está armando, que vamos a ver si se logra terminar de organizar para el año que viene, son planes de capacitación para docentes y directores de departamento, donde se va a capacitar desde la confección de un programa, o sea, cómo se arma un programa de una asignatura, cómo se fundamenta, cómo se fundamenta la metodología, cómo se organiza la metodología. Ya hay experiencias que han hecho varias unidades académicas, creo que ustedes también, de capacitación en docentes respecto a programas. Y también se va a capacitar en toda la parte de lo que es la acreditación de carreras, porque en realidad la CONEAU pone el ojo en esto que decía recién, en las competencias, bueno, y todo eso es un mundo que además, en la tendencia hacia los uso de créditos y demás, tener claro el manejo de las competencias va a ser importante. Entonces, todo eso se está armando como un plan de capacitación. La idea es hacerlo, ¿cómo se dice? Articulado entre las propuestas de cada unidad académica. Como sabemos que hay distintas experiencias, la idea es que todas las unidades académicas puedan como proponer algunos contenidos que les parezcan necesarios integrar a ese plan de capacitación, y eso se está armando, digamos, se empezó ya a hablar, de hecho por eso aparece lo de Anabela Carión, que tiene mucho trabajo en eso, y que fue una de las que capacitó ya cuando se hicieron las acreditaciones a CONEAU en algunas carreras, ella ya avanzó con esas capacitaciones. Eh, Así que bueno, nada, digo, esa sería como la otra pata que buscaría tratar de prevenir esto que decís vos, de bueno, que hay desconocimiento de normativa, de cómo armar los programas y demás. Obviamente, en la implementación de todas estas formas nuevas, siempre va a haber un periodo que es de ajuste, ¿no? O sea, de prueba y error. O sea, eso va a ser así, es medio inevitable. Trataremos de anticipar la mayor cantidad de cosas que podamos. No sé si respondo, pero Sí, sí, Fabio, entiendo. Creo que eso de tener cargas preestablecidas me parece que eso va a ayudar muchísimo y a nosotros, por ejemplo, nos genera un alivio importante. Eso, ¿sí? Por eso no tendríamos que estar controlando programas por programas y demás. claro, También lo que nos sucede acá, por ejemplo, es que hay asignaturas comunes a varias carreras. Bueno, ahí el docente tiene que cargar un programa por cada una de las carreras porque son claro. alumnos Eh, distintos. Perdón, si es una asignatura, viste que hay asignaturas donde cursan estudiantes de distintas carreras en la misma asignatura. Sí, Ahí es un tipo ahora no me acuerdo el detalle, pero eso lo vimos, porque lo vimos la semana pasada. Ahí es un tipo de carga, y si la asignatura es de distintos planes de estudio, tiene que cargar dos programas. bien. Sí, bueno, ¿Sí? eso también hay que pensarlo porque, por ejemplo, por darte un ejemplo, qué sé yo, sociología, filosofía, ciencia y conocimiento, que son asignaturas por ahí donde convergen varios planes de estudios, o inglés, por ejemplo, inglés está en Ujú. todas. eh, y bueno, no siempre coincide lo que dicen las ordenanzas. Y bueno, de los planes de estudio, bueno, eso también aliviaría si estaría de alguna manera preestablecido y si se identifica al docente que está cargando ese plan, que de alguna manera buscarle la vuelta de rosca, digamos, también para aliviar la tarea del docente, porque por ejemplo, la docente de inglés, si se pone a cargar un programa por cada plan de estudio, le va a llevar bastante laburo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el curso no, está en todas las carreras y además de diferentes planes, entonces Sí. es así que bueno, entiendo hacia dónde Sí, van. la diferencia más grande que yo suponía que iba a haber es la del docente diciendo tengo que cargar el plan de estudio, ¿no? El programa, digo, de la cosa por Mocoví, viste, como nos pasa a veces con Guaraní, agregarle otro sistema donde tiene que entrar y cargar. Pero bueno, es esto que decís vos, o sea, hay mucha carga que como ya está preestablecida, Ujú. y después, honestamente, toda esta discusión, porque de nuevo, ¿no? ¿Por qué llega a trayectorias académicas a meterse en un tema como la presentación de programas? Pero la realidad es que cuando uno trabaja con los estudiantes y los estudiantes, lo que aparece es que hay programas que son de distintas materias y distintas carreras, que son exactamente iguales, como el docente es el mismo,
cargan todas las carreras lo mismo, solo le cambian el nombre de la materia, el nombre de la carrera, el año, y se replica, ¿no? Y bueno, ahí empiezan a aparecer estos desfasajes entre contenidos mínimos, perfil profesional, si tiene que ver con las competencias, si no. Después, docentes que abiertamente en el inicio de la asignatura dicen, bueno, este es el programa porque me piden que lo presente de esta manera, pero yo voy a dar otra cosa. Y en realidad, cuando nosotros trabajamos desde el ingreso mismo del estudiante a la universidad, lo que le decimos es que el programa es el contrato pedagógico con la cátedra y que lo primero que tenés que tener en cuenta es el programa para organizar todo de esa asignatura. Plan de estudio, programa. Como deciste, las dos herramientas básicas, plan de estudio, programa y si querés la 273. Bueno, y los docentes o no presentan los programas, los presentan con estas condiciones, o los presentan tarde. Bueno, entonces es un poco también empezar a generar herramientas, por eso le decía que este año fue muy de construir algunos instrumentos que nos permitan, digamos, intervenir en la trayectoria desde este otro lugar. Lo que pasa que este sistema me parece que le facilita la carga al docente, nos facilita el control y nos facilita disponer de ese programa en tiempo y forma, digamos, con un formato unificado que sea de más fácil acceso, y a partir de ahí entrar a todas estas discusiones, ¿no? Porque no quiere decir que después el docente no pueda copiar y pegar la misma unidad temática en todas las materias que dé. No, después habrá que entrar a esa revisión que ya entra en otro terreno. Viviana tenía la mano levantada hace un rato. Sí, me parece re interesante que se pueda hacer a través de Mocoví, más que nada para cuando tenemos que acceder, por ejemplo, a programas de otras unidades académicas que nos prestan servicios. Eso si se puede hacer sería maravilloso. Y supongo que el acceso va a ser a través de materia por año, ¿no? Vamos a tener como desplegado el plan de estudios y a partir de ahí ingresaremos el año y podremos acceder a cada programa. Y por ahí, viste vos que hablabas del tema del control de todo lo que es, más que nada, contenido académico, a nosotras nos parecería interesante que incluyan a los directores de carrera. Quienes Eh, tengan la figura. o quienes tengan la figura de director de carrera, porque viste que están las carreras que son acreditadas, que tienen que tener cuestiones muy particulares, que bueno, el director de carrera en general es el que maneja esas particularidades. Entonces, aparte del director del departamento, podría incluirse en ese control al director de carrera. Sí, está bueno. Ahí están las directores de carrera y las comisiones de seguimiento curricular o planes de estudio que tienen sobre todo las carreras acreditadas. Lo que pasa es que normativamente todavía eso no está establecido. Claro, Claro. Hay una intención de discutir esa normativa, pero bueno, hasta que no esté establecido que es parte de la función del director de carrera, intervenir en los programas, no lo podemos, a nivel del sistema no lo podemos hacer, digamos. ajá, bueno, Va, me parece a mí, no sé, en tal caso habrá que discutirlo, pero me parece que si la normativa no lo pone como una función, es como complicado que en el sistema lo pongamos que lo tenga que hacer. perfecto. Martín, Bueno, ¿tenés levantado la mano? Adelante. Eh, Hola, sí, sí. No, por ahí interesante lo que plantea el compañero, lo que plantea Fabio. Yo por ahí preguntar si esto va a estar, digo, respaldado con actos administrativos en cuanto al programa, al paquete académico, el formulario este que hay que llenar. Y por un lado, espero que estas políticas o estas nuevas políticas que se van a implementar sirvan, digamos, o este mismo formulario, cuando se obtengan datos, para poder modificar algunas cosas y no quede en la nada, ¿no? Porque a veces hoy estamos hablando de nuevos conceptos como trayectoria estudiantil, que es muy interesante, está bueno, pero también hay que ver algunas cuestiones con la práctica docente que hacen que a la trayectoria estudiantil después pase lo que pase o lo que está pasando. Entonces, si va a servir para modificar algunas cuestiones que tienen que ver con eso precisamente, bienvenido sea y ojalá podamos avanzar y llevar adelante esta nueva política. Pero como bien decía Fabio, a veces los programas son los mismos, le cambian el año con suerte, y vos ves la bibliografía de hace 10 años atrás, la misma que hoy en el 2024, y vos si en 10 años no pudiste cambiar la bibliografía o no incorporas bibliografía nueva. Eh, o también tenés docentes que no te presentan el programa, así como presentan el programa y dice yo voy a dar otra cosa, y tenés docentes que no te lo presentan, y vos lo tenés que estar corriendo para que te presenten el programa.
Entonces, bueno, si esto que vamos a trabajar, esto que se va a implementar, sirve para modificar algunas cuestiones, bueno, bienvenido sea y ojalá lo podamos hacer. Buenísimo, Eso sí. nada más. Esa es mi expectativa. Yo no te puedo decir que va a servir, es lo que queremos hacer. Es lo que vamos a intentar y para lo que estamos trabajando, digamos. Después ahí estará ver si institucionalmente eso efectivamente avanza en ese sentido o no. Vos sabés que esto que trajiste para mí es muy interesante. Nosotros, eh, si uno mira lo de ingreso, permanencia, egreso, ¿no? Que en general se conoce así, arrancó por las áreas de bienestar pensadas como políticas de apoyatura a los estudiantes, ¿no? Entonces uno tenía la beca, el comedor, la residencia, o el apoyo, qué sé yo, psicológico, cultural, deportivo, en los mejores casos, ¿no? Eh, que tenía que ver más con pensar apoyaturas por fuera de lo académico para sostener al estudiante en la universidad. Poco a poco se fue avanzando hacia que esto es un tema de académica, no de bienestar. Lo de bienestar está perfecto, pero si eso no tenés una política respecto a lo académico, no es suficiente, ¿no? Y entonces el foco se puso en el estudiante. Entonces uno empezó con qué sé yo, las jornadas de ingreso, los talleres de alfabetización, ¿no? Los equipos de tutoría, que está buenísimo, que sirven un montón, que para mí hay que desarrollarlos más y que también estamos en esa discusión, pero hacia dónde vamos es a meternos en la discusión de cómo son las prácticas pedagógicas y didácticas en el aula y en general en la institución, ¿no? Porque también nosotros, si se quiere, en algún punto en la oficina Y también la práctica docente. la práctica docente, principalmente la práctica docente. Y eso es lo que hemos empezado también a discutir un poco ahora. Por eso también aparecen estos temas, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con los programas? Y bueno, eso no tiene que ver ni con que el estudiante no estudie, ni que no sepa leer, o que no sé, la virtualidad. O sea, tiene que ver con concreto con prácticas docentes. Digo, este punto, tampoco es cargarle las tintas al docente, digo, porque está todo eso que voy diciendo, es todo parte de una realidad de la institución, como también hay docentes que presentan los programas en tiempo y forma y están buenísimos, los actualizan. Pero digo, en toda esa situación están todos estos emergentes. eh, y bueno, un poco se va como cada vez más hacia adentro de la práctica docente, que es acompañar al estudiante, pero desde este otro lugar, ¿no? Por eso también el cambio de paradigma respecto a la deserción. La deserción es el tipo que abandonó, el que se fue, abandonó el barco. Bueno, no siempre es que la persona elige abandonar el barco, sobre todo cuando es un proyecto tan propio de vida, una formación profesional. A veces tiene que ver con otras cosas, y esas cosas están en la institución y no en la persona que vino a esta institución. Bueno, y ese es un poco, por eso insisto en esto, ¿no? Los instrumentos que estamos discutiendo tienen la intención de ir en ese camino que vos decís. Después, bueno, como todo en la universidad, hay que ver cuánto se puede avanzar. Yo la verdad que estoy muy contento con los equipos que están nosotros coordinamos, digamos, todas las áreas de las unidades académicas y gente muy piola laburando, bueno, y en FACA Natalia es muy responsable, muy piola con la perspectiva que tiene, eh, pero digo, hay mucha gente muy potable, con mucha potencia, que ojalá que esto avance, digamos, en el sentido que estamos planteando. Yo lo único que les preguntaría es si después particularmente con el formulario, digo, quedó claro, ¿no? La idea del formulario y cómo funcionaría, o si hay alguna duda en particular con eso, que es lo primero que se va a poner en funcionamiento, ¿no? María Laura. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, yo te conozco, creo que es la primera vez que te veo, eh, así que a mí me tenía un poco preocupada el tema de la trayectoria, porque en el equipo nuestro de acá, yo soy de la Escuela de Ciencias Marinas de San Antonio Este, no hay participación de no docentes. De no docentes, Entonces, claro, el equipo de trayectoria de acá está la secretaria académica, la docente institucional y dos tutores pares, todos con fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera. sí, Entonces me parece que son temas súper delicados, súper comprometidos. Los no docentes participamos nosotros tenemos el mismo sistema que Juan, con la carga de programas, hacemos una revisión y de golpe encontré gente que estaba trabajando en la información de la página de ingreso y que no había ningún docente, que somos los que estamos todo el tiempo en ventanilla o recibiendo dudas.
vía mail o como sea. Entonces a mí me parece súper importante que se tenga en cuenta esa participación en los grupos de trabajo de trayectorias, ¿no? No sé si a todos les pasa lo mismo, pero por lo menos acá en San Antonio sí es lo que está pasando y a mí me tiene bastante preocupada. Sí, yo trabajo particularmente articulo con las dos personas que mencionaste, no con los estudiantes, sino con la secretaria académica y la docente que está haciendo la coordinación esa. Eh, Si vos me preguntás a mí, lo ideal es que hayan docentes en las áreas, además de esos docentes que está bueno que estén, y además de los estudiantes. Es un área que particularmente es interclaustro y que la potencialidad del laburo del área se la va a dar que sea interclaustro. Pero lo que menos hay son no docentes, es decir, somos la minoría de no docentes trabajando en esas áreas. Después hay que buscar el perfil, ¿no? Porque son áreas que tocan mucho lo pedagógico, tocan mucho aspectos más de la salud, digamos, otros aspectos que hay que, digamos, te tiene que interesar por un lado y tiene que tener un desarrollo de sensibilidad o de formación respecto a eso para que no nos pase por el costado, digamos, ¿no? Porque lo principal que intervenimos es ahí, no tanto en lo administrativo. Eh, pero bueno, tienen que haber compañeras y compañeros no docentes porque además la particularidad de los docentes es que los designan por periodo. Entonces, capaz que están 2 años y después cambia. En cambio, nosotros, si nos especializamos en un área, en general tenemos la tendencia a sostenernos más tiempo en esas áreas. Eh, yo acuerdo, pero bueno, eso tiene que ver con otros desarrollos que, digamos, exceden lo que... Vieron que yo cuando arranqué le dije son áreas muy heterogéneas. Nosotros como se diría, hacemos el pan con la harina que tenemos y la primera convocatoria a la reunión fue a partir de referentes que cada unidad académica definió, en la que nosotros desde Central no decimos quién es el referente, lo pone la unidad académica y trabajamos con todos y con todas con las condiciones que tienen, porque lo otro que es importante tener en cuenta es que hay unidades académicas, cursa, que recién habló Juan, además de que tiene la carrera de psicopedagogía, tiene un desarrollo eh, muy interesante. CRUB tiene un desarrollo muy interesante. Hay unidades académicas con muchos años de trayectoria y equipos muy armados, o equipos o por lo menos mucha gente trabajando la temática, y otras unidades académicas que no, que recién han designado un referente, que recién están empezando a tomar el tema y bueno, es muy heterogéneo y es complejo. Eh, para mí, desde lo que me toca a mí, digamos, desde acá de Central, estoy insistiendo en que cada vez hayan en todas las áreas más compañeras y compañeros no docentes que quieran trabajar las áreas estas y, y bueno, y que se empiecen a armar equipos. Por eso también dije lo de los tutores, estamos discutiendo cómo rearmar los equipos de tutorías, o sea, vamos en ese sentido, pero bueno, es muy incipiente, o sea, arrancamos este año, pero me parece que esta preocupación que vos señalás está bueno que la señales porque está bueno que todos quienes están acá, que están en dirección y cargos importantes también en las unidades académicas, puedan ayudar a que estas áreas se conformen, que se conformen los equipos. Sí, básicamente tener una constitución de equipo de base, digamos. Después si se puede completar o no, está perfecto. Pero por ejemplo en las unidades académicas chicas en las que no estamos con todas las áreas completas, hay multiplicidad de funciones, entonces como que se está muy al tanto de todo lo que es accesibilidad, de todo lo que es bienestar. Entonces a mí me parece que también es importante la palabra de la gente que trabaja con el estudiante. Ujú. No voy a hablar de prioridades ni de quién es más importante o quién no, pero me parece que ese es un trabajo a futuro. La gente que va a permanecer por muchos años en la institución tiene que estar, por lo menos como para que ese trabajo tenga una continuidad. Porque llegado el momento de cambio de autoridades o no, después ya depende de la voluntad de cada uno de entregar lo trabajado en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que tiene que perdurar en el tiempo, es muy interesante lo que se propone. eh, Todo nos cuesta muchísimo, que el cumplimiento de la presentación de programas, trabajar con la información para estar cada día más al día con lo que el chico que ingresa a la universidad necesita para mantenerse informado, implementar las tecnologías y me parece que los no docentes no pueden quedar afuera de esto, al contrario, creo que deberían estar. Sí, yo desde mi lugar puedo conversarlo con la docente, digamos, es una persona muy accesible. Después igual sé que tiene una carga bastante reducida en el área, entonces
porque eso también es otra realidad. En general, a las docentes y docentes que se les ha designado en estas áreas tienen 10 horas, entonces poco para la cantidad de laburo que hay. Pero bueno, puedo conversar con ella esto. Después también ahí hay una parte que me parece que es de la dinámica propia de la unidad académica, ¿no? O sea, por eso decía, hay otras unidades académicas que tal vez por su recorrido en la temática o no, pero tienen como más integrado, ¿no? El circuito de diálogos y articulaciones entre distintas áreas. Pero bueno, yo puedo conversarlo, digamos, ¿no? Obviamente soy muy cuidadoso en no meterme con cosas que no me corresponden de la unidad académica, pero lo puedo plantear. Sí, es que yo también lo puedo conversar, no es que es un problema de que ni de celo ni de nada, es una No, 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 construcción está todo claro, esto. está claro. De hecho, muchas cuestiones que trabajan en el grupo de trayectorias nos vienen a preguntar a nosotros, o de dónde sacar la información que ustedes piden, o qué palabras habría que poner en la página como el último trabajo que ustedes pidieron. O sea, todo viene acá también. O sea, vienen ellos porque es una docente, la que está, que hace poquito que está, con una dedicación muy baja, entonces también necesita del apoyo del área. Entonces yo digo, qué raro que no hay ningún, que también va a ser a voluntad, porque nosotros somos pocos no docentes para todas las funciones que hay. O sea, es un trabajo más lo que te estoy diciendo, pero te quiero decir, sería bueno que sea integral y que esté en todas las partes como para obtener más frutos, o sea, más resultados a lo que se está planteando. Ujú. No, no, que yo estoy de acuerdo con lo que preguntaste, ¿no? Sí, hay que buscar alternativas. Yo lo que pasa que, digamos, mi comunicación es con quien la unidad académica me dijo es la referente y yo en eso trato de ser institucionalmente orgánico, digamos, eh, pero entiendo que está bien lo que estás planteando, digamos, de acuerdo. Gracias. No, bueno, no sé si hay más dudas, no sé, Santi, inclusive. No, yo una consulta, Fabio, si esto que estamos, va, yo me entero recién de esto ahora, si las personas que estaban a cargo, o en este caso, nosotros tenemos una subsecretaria, bueno, nombraste Natalia, nos Ujú. tenía que informar de esto previamente, pero no, recién me entero de todo esto ahora. De lo Si, de o si es ella sola la persona encargada de la comunicación de esto, No, porque no, lo del formulario no. De hecho, el formulario lo trabajamos con Santiago porque como toca, toda la parte que toca lo administrativo, en realidad nosotros, por eso les aclaraba al principio que intervenimos acá por la necesidad de contar con esos datos eh, de calidad, digamos, respecto al movimiento dentro de la trayectoria, pero el trámite administrativo sigue dependiendo de las áreas que dependen, entonces ahí, por eso también lo trabajamos con Santiago, digamos, o sea, quien quien en realidad convoca para informar esto respecto a la parte administrativa puramente es vía las direcciones. Yo vengo porque, bueno, intervenimos nosotros en armar el formulario, en trabajar eso. Bien, sí, está como bien. decía Fabio, si bien el trámite final es acá, en el caso cuando es presentado en otra institución educativa distinta de Comahue, termina siendo acá, recae sobre mí, pero como hay datos que, como le explicaba Fabio, que son necesarios para estas cosas, Martín también recién algo decía, que es importante y que realmente ese dato que se saque de ahí sirva para las políticas y demás que se tomen, ya sea de la propia unidad académica, como también a nivel universidad. Entonces, el fin, digamos, es ese, básicamente es ese. Queremos estandarizarlo, que sea igualito para todos, esto de lo de Mocoví, de los programas. Como toda cosa nueva que se implementa, siempre está esta, ¿no? Hemos visto la resistencia por ahí al cambio, a la novedad, a lo novedoso, a recargar una tarea, ¿no? Después, a medida que se empiezan a implementar las unidades académicas, ya después el requerimiento es que, bueno, todos lo quieren usar porque realmente sirve y, bueno, es a lo que siempre apuntamos. Por eso que la idea original fue esa, recae sobre trayectorias académicas. El armado del formulario sí, porque es de ahí donde se necesitan estos datos. Después el circuito, por ahora, sigue siendo el mismo para las certificaciones de programas, eh, o carpetas de pase, como se le llama, o paquete académico, como bueno, lo llamas otra universidad. Bueno, tiene varios sinónimos. Así que, bueno, Esto va a dado. salir, lo pregunté, pero no, si esto va a haber un acto administrativo, digamos, Sí, donde por quede supuesto, esto plasmado sale ahí cómo por está. resolución de rectorado donde se implementa esto y se va a invitar en primera instancia a las unidades académicas a ser parte de esto que quiere. Ya tenemos una unidad académica
que va a ser la prueba piloto que se ofreció para hacerlo. Lo haremos con esa unidad académica, mostraremos al resto cómo funciona, tal vez en otro encuentro mostraremos cómo ¿Quién? es y demás. ¿Podemos San saber Martín, quién es? San Ah, Martín, está, sí. bien. San Martín fue el que dijeron, sí, nosotros queremos, No, estamos porque capaz que me dispuestos a entero que somos cargarlo, nosotros. y no sabías. Eso No, era no una te carga, preocupes. fíjate. Voy a empezar No, eso mañana, era Martín, una no te carga de aviso. programas, ¿no? Por la parte de programas, de Claro, Mocoví, Zapala se prefiere. sí, sí, tenemos eso. Así que bueno, si no hay más consulta con respecto a esto, ya van a ser las 12 más o menos lo que teníamos previsto de terminar esto. Yo, Eh, Fabio, quería sí, por consultarte, favor. sí, digamos, como todos esos datos estadísticos que aparecían en la planilla que mostraste, eso es todo lo que le va a figurar al estudiante que haga la solicitud, Sí, al solo que estudiante, esa parte la filtran ustedes. claro, al estudiante en realidad que, por ejemplo, si una persona graduada no llega a la parte de las motivaciones. O sea, es al estudiante el que cambia de carrera, el que cambia de institución, sería básicamente esas dos. Claro, Ponerte, depende de lo que ellos vayan respondiendo, se va habilitando las otras preguntas, digamos. exacto, Y a nosotros, los que hacemos el trámite en la unidad académica, nos va a aparecer solamente, digamos, los datos esto de de qué programas necesita y para exacto, qué datos del unidad, para qué otra estudiante, universidad. sí, datos Bien, de estudiante, datos de contacto, carrera, legajo, bueno, todas esas cosas, si pide la baja o no, y sí, pero los datos duros para hacer el trámite. Ah, ¿y a qué institución va a presentar el trámite? externa, claro. Bien, gracias. Mm, Bueno, perfecto. Entonces, esto ha sido todo. Agradecemos la participación de todos los que se quedaron para estas cosas. Y bueno, gracias y veremos después el power de la presentación anterior. Va a llegar el proyecto de calendario de colaciones y por ahí alguna encuesta cortita como para responder y que nos dejen sus observaciones, sus sugerencias, que nos viene bien porque bueno, tenemos que seguir con este tema de las capacitaciones. Por ahora arrancamos con títulos, pero después vienen, para el año que viene ya están previstas capacitaciones de ingreso, revisación de documentación. Hemos visto, Procedimientos. sí, el tema que hacer los procedimientos te lleva muchísimo tiempo en la universidad. Eh, pero bueno, por ahora vamos a empezar con los circuitos, que sería casi como similar. Hemos visto que también se ha incorporado muchos compañeros nuevos a las unidades académicas y bueno, y se necesita refrescar las capacitaciones de lo que es el CIU, de la versión que tenemos, y creo que eso va a venir bien para, bueno, nada, para seguir estandarizando todo, que es la palabra que más utilizamos. Así que les agradecemos por estar y bueno, y con esto los liberamos. Gracias y éxitos el lunes, Santiago y Jonathan. Gracias, ahí estaremos. Muchas gracias. Éxitos, Gracias, felicitaciones. de nada, Felicitaciones Gracias. anticipadas. Gracias, que felicitaciones. así sea. Chao, Fabio, gracias. Chao, no, gracias a ustedes.